La finca es conocida como la Posada Alemana, construida por Carlos Leder en la década de los 80, cerca de Salento, en el Quindío. El colombiano. Era algo más que una casa, un complejo turístico lujoso con varias cabañas de estilo suizo, restaurante, discoteca y zonas exóticas. Lo más llamativo eran sus excentricidades, una jaula gigante con 3 cóndores andinos, otra jaula con leones traídos desde África, una cava para vinos exclusivos y una estatua a tamaño real de John Lennon, su ídolo, diseñada por el escultor Rodrigo Arenas Betancourt. Cuentan que costó unos 400 millones de pesos de la época. El colombiano. Cuando Leder fue capturado y extraditado en 1987, el lugar cayó en el abandono. Las estructuras se deterioraron con el tiempo, han sufrido saqueos y la vegetación ha invadido lo que fue un símbolo de mafia. En 2020, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entregó la finca al departamento del Quindío con el plan de transformarla en un parque ecológico, el Ecoparque Jardín Quindío, con senderos, avistamiento de aves, un vivero, refugio animal e incluso una propuesta de teleférico hacia Salento. Trayectoria de Carlos Leder y su historia en el narcotráfico. Orígenes y ascenso. Leder era uno de los fundadores del Cartel de Medellín. Tenía doble nacionalidad, alemana y colombiana, y usó su ingenio para organizar rutas de transporte de cocaína altamente eficientes hacia Estados Unidos. El país vecino donde se encargaba de poner la droga por toneladas. Un imperio criminal. En su mejor época, Leder acumuló una enorme fortuna y usó parte de esos recursos para construir la Posada Alemana, con todo tipo de lujos y excentricidades. El colombiano. Captura y extradición. Fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los primeros grandes capos colombianos extraditados. Condena y liberación. Pasó 33 años en Estados Unidos. En 2020 quedó libre, tras cumplir la mayor parte de su condena, y se instaló en Alemania. El país regresó a su mansión. En 2025, Leder regresó a la Posada Alemana, lo que generó controversia. Ingresó al predio sin permiso y luego pidió disculpas públicamente. Actualidad. Colombia. Actualmente, sus ruinas siguen siendo un símbolo antiguo, parte memoria del pasado criminal, parte oportunidad para un proyecto de turismo regenerativo. Quindío. Legado social. El exnarcotraficante también ha sido personaje en informes de memoria histórica. Su influencia en la política local, el despojo de tierras y la narcopolítica dejaron una huella en la región. El quindiano. Destino de sus tierras. Algunas de las fincas que fueron suyas han sido entregadas a comunidades víctimas. Por ejemplo, un predio de 24 hectáreas en La Tebaida, Quindío, que estaba bajo extinción de dominio, fue asignado a una asociación de mujeres víctimas para proyectos productivos. Importancia histórica. La Posada Alemana no es solo una mansión abandonada, es un símbolo histórico del poder del narcotráfico en Colombia. Demuestra cómo los capos criminales construyeron no solo redes de crimen, sino verdaderos imperios personales, mezclando lujo, excentricidad y violencia. Su futuro como parque ecológico representa una apuesta por la reconciliación y la transformación de espacios oscuros del pasado en lugares para la comunidad. La llamaban la Posada Alemana, y quien la veía por primera vez juraba que era un pedazo de Baviera sembrado en medio del cafetal. Sus techos inclinados, rojos y pesados, sobresalían entre el verde profundo de la selva como si desafiaran a la humedad y al tiempo. Las ventanas de madera tallada se abrían hacia un valle silencioso donde el viento solía traer el olor a tierra mojada y, en los años más oscuros, rumores de cosas que era mejor no preguntar. De día, la fachada reflejaba el sol suave del eje cafetero, pero de noche la mansión parecía guardarse secretos. Los caminos empedrados conducían a pequeñas cabañas de estilo suizo, ocultas entre árboles centenarios. Cada una tenía una chimenea de piedra, un balcón estrecho y un aire de lujo extraño, como si perteneciera a un visitante que jamás regresaría por ella. A un costado del complejo había un jardín inmenso, casi irreal, setos recortados con precisión militar, flores importadas, un estanque donde alguna vez flotaron cisnes traídos de quién sabe dónde. Pero lo que más estremecía a quienes trabajaron allí eran las jaulas, una enorme, construida como un mirador metálico, donde vivieron 3 cóndores andinos, otra, más apartada, donde rugían leones africanos que jamás debieron haber pisado el Quindío.
De noche, sus sonidos se mezclaban con el croar de los sapos, creando una sinfonía salvaje y perturbadora. En el corazón de la mansión había un salón inmenso con techos altos. Allí, bajo lámparas europeas, reposaba una estatua de John Lennon a tamaño real, esculpida por un maestro colombiano. Su expresión serena contrastaba con la agitación de la vida de su dueño. Muchos visitantes decían que la figura parecía observarlos, preguntándose cómo había terminado en un imperio de cocaína en la mitad de Colombia. Los pasillos olían a cedro nuevo, a vino caro y, a veces, al miedo silencioso de quienes sabían que ese lugar no era solo un hotel, era también un refugio del poder, un territorio donde se tomaban decisiones que atravesaban fronteras. Pero el tiempo, que todo lo exige de vuelta, terminó reclamando su precio. La captura de Leder congeló la vida del lugar. Las luces se apagaron. Los animales fueron llevados lejos. Los jardines se deformaron. La vegetación creció sin permiso, rompiendo muros, devorando escaleras, asfixiando los caminos que antes recorrieron hombres armados y turistas ingenuos. Hoy, la posada alemana permanece en pie como un esqueleto hermoso, ventanas sin vidrio que miran a la nada, paredes invadidas por musgo, columnas torcidas que todavía intentan sostener el recuerdo de los tiempos de excesos. Los vientos del Quindío atraviesan la casa como fantasmas curiosos. Y quienes la visitan cuentan que, si uno guarda silencio, puede escuchar ecos del pasado, risas extranjeras, el rugido de un león distante, el sonido de copas chocando. O tal vez el eco persistente de un país que aún está aprendiendo a sanar sus heridas. Si llegaste hasta acá, dale me gusta, suscríbete para seguir compartiendo historias reales como estas. Colombia es un país vibrante y diverso, donde las culturas se entrelazan entre montañas, selvas, costas y llanuras. Su tradición se siente en la música, el baile, la gastronomía y la calidez de su gente, siempre orgullosa de sus raíces. Es un lugar lleno de color, alegría y resiliencia, donde la vida se disfruta con pasión. Además, Colombia ofrece calidad de vida, riqueza natural y un fuerte sentido de comunidad, lo que la convierte en un país maravilloso para vivir y soñar.